buenas noches, gracias por acompañarnos a Preguntas y Respuestas, este espacio que hacemos entre los dos, mitad y mitad, digámoslo así, entre ustedes, el público, y nosotros que le hacemos llegar sus dudas, comentarios, quejas y sugerencias a los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Le recordamos que puede hacer contacto con nosotros al teléfono 53220300 o también a través de nuestras redes sociales, en Twitter en @CiudadTV212 y en Facebook Ciudad TV 21.2, precisamente para que nos hagan llegar sus preguntas a nuestros legisladores de la Ciudad de México. El día de hoy tocaremos un tema que ha estado pues en el debate público en los últimos días: la reconstrucción de la Ciudad de México después del sismo del pasado 19 de septiembre. Como usted recordará, la Asamblea Legislativa aprobó el año pasado, por ahí de diciembre, el presupuesto de egresos 2018, en el que se estipulaba una bolsa de aproximadamente 8,000 millones de pesos de recursos para la reconstrucción de la capital del país. Hubo señalamientos sobre que no había tanta transparencia en el manejo de estos recursos públicos. El jefe de gobierno de la Ciudad de México envió una propuesta de modificación al presupuesto de egresos a través de la Ley de Egresos de la Ciudad de México 2018, y fue así como se logró pues transparentar esta bolsa de 8,000 millones de pesos. Para hablar sobre este tema, agradezco que el día de hoy nos acompañe aquí en el estudio el diputado César Cravioto. Él es coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional en la Asamblea Legislativa. Muy buenas noches, diputado. Gracias por estar con nosotros. Bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, vamos a hablar de un tema un tanto complicado: reconstrucción de la Ciudad de México y esta modificación que se hizo a partir de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bueno, decir que tanto en la Ley de Reconstrucción como en el presupuesto de egresos para este año 2018 se estipuló que este manejo de los recursos tenía que ser aprobado y supervisado no por la Asamblea Legislativa en su conjunto, sino por 3 diputados: el presidente de la Comisión de Gobierno, el secretario de la Comisión de Gobierno y el presidente de la Comisión de Presupuesto. Desde que se planteó esto en la Asamblea, pues nosotros votamos en contra porque nos parecía totalmente incorrecto, y después se inició una serie de reclamos ciudadanos, sociales. Los propios integrantes de la Comisión de Reconstrucción, el propio coordinador de esta Comisión de Reconstrucción y 3 comisionados más decidieron renunciar por este asunto. El propio jefe de gobierno pues se quejó de este agandalle que desde la Asamblea Legislativa se quería hacer con los recursos de la reconstrucción. El consejero jurídico del gobierno de la ciudad también habló del tema, y lo que ocurrió es que el jefe de gobierno mandó una iniciativa para echar atrás este asunto de los recursos, y se aprobó que estos recursos no fueran manejados por 3 diputados, sino que los manejara el gobierno de la ciudad. Y logramos también que en estas modificaciones que hubiera dentro de la Comisión de Reconstrucción una subcomisión, digamos, de seguimiento del presupuesto, del recurso, donde tenían que estar involucrados personas de la academia, de la sociedad civil y damnificados, que eso era muy importante. Desde la propia Ley de Reconstrucción nosotros peleamos para que estuvieran los damnificados en este proceso. Lo sacaron. En el presupuesto de egresos peleamos para que estuvieran los damnificados, lo sacaron. Y ahora, después de este escándalo, logramos meter a los damnificados en esta subcomisión, digamos, de transparencia y de revisión de cómo se van a gastar el recurso de la reconstrucción. Entonces, digamos que fue redondito
lo que pudimos modificar en la Asamblea. Por eso no se me quita la sonrisa desde ese día. Muy bien. Hablando de este tema que usted califica como redondito, ¿le parece? Esta modificación se hizo el pasado 22 de febrero en el Pleno de la Asamblea Legislativa. ¿Le parece si vemos esta pieza de mi compañero Jesús González, que nos cuenta cronológicamente de qué se trata esta modificación a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y el decreto por el que se expide, así se llama, el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio del 2018? ¿Le parece, diputado? Muy bien. Vamos a ver. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó en lo general y en lo particular la propuesta del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para que la Secretaría de Finanzas Capitalina sea la única encargada del Fondo para la Reconstrucción de la Ciudad de México superior a los 8,000 millones de pesos. Se aprueba el dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda. Con este acto, la Asamblea Legislativa atiende una exigencia y reclamo de los ciudadanos, de la sociedad académica, de los medios de comunicación, el jefe de gobierno y en general de toda la sociedad, que expresan la pluralidad de opiniones en esta ciudad de derechos y libertades. Es responsabilidad de los diputados estar atentos y ser sensibles a la voz de los ciudadanos. Hoy se demuestra que personajes públicos que se comprometen con la honestidad y con sus semejantes pueden más que el poder faccioso de políticas tradicionales. Hoy, la lucha de damnificados que de manera organizada siguen peleando por sus derechos, por fin obtendrá una victoria en este recinto. Como parte de las modificaciones, el diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno, presentó una reserva con el consenso de los diferentes grupos parlamentarios, a fin de garantizar el debido seguimiento y vigilancia en la aplicación de los recursos. Con ese objetivo, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México se apoyará de un órgano de control social integrado por académicos, representantes de la sociedad civil y de personas damnificadas, que tendrán carácter honorífico designado por la propia comisión conformado por 5 integrantes y teniendo la obligación de informar trimestralmente al órgano legislativo de la Ciudad de México. Además, se establece que la Secretaría de Finanzas cuente con las previsiones necesarias para constituir e incrementar un fondo para proveer de seguros de vivienda de los contribuyentes del impuesto predial de la Ciudad de México. Este último artículo es muy importante porque permite que cada una de las viviendas de esta ciudad estén aseguradas en caso de siniestro. Y hago la acotación. Es un consenso de los distintos grupos parlamentarios que integramos esta 7ª legislatura. Tras la discusión, las modificaciones se aprobaron por unanimidad del Pleno en lo general y en lo particular y entrarán en vigor un día después de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En la ciudad y el mundo, Jesús González. Bueno, con esta modificación se quitó a la Asamblea Legislativa la autorización del destino, monto y uso de los recursos para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Diputado César Cravioto, aprovecho que está usted aquí con nosotros en el estudio para preguntarle. Hace unos días estuvo aquí el diputado Raúl Flores, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa, y él argumentaba que aún con antes de que se hiciera esta modificación al artículo 14 de la ley, la Asamblea no tiene esa facultad de decidir el destino de los recursos. Eso le toca a la Secretaría de Finanzas por ley. Bueno, esa es la irregularidad que se aprobó desde la Asamblea y por eso hubo este sismo en la Ciudad de México, este sismo político, vaya, en la Ciudad de México, porque era absolutamente indebido. No que la Asamblea, porque ni siquiera era la Asamblea en su conjunto, eran 3 diputados. Ahora que presentaron los videos, te darás cuenta que tanto el diputado Toledo como el diputado Luna pues subieron a la tribuna con cara un poco desencajada, porque fue a ellos, junto con el diputado Romero del PAN, a quien se les quitó el manejo de estos casi 8,000 millones de pesos, más el excedente de las delegaciones, otros 6,000, estábamos hablando de 14,000 millones de pesos. Como yo les dije en tribuna,
Bueno, y si no había nada ilegal, ¿por qué votaron a favor? Y si no había nada ilegal, ¿por qué revirtieron lo que ya habían votado en diciembre? Claro que era una ilegalidad, lo saben, no hay forma de defender lo indefendible, lo quisieron defender, pero la sociedad capitalina supo, se enteró, se dieron cuenta de la gandalla que querían hacer de estos recursos y nosotros pedimos por oficio al propio Leonel Luna y al secretario de Finanzas que nos entregaran los oficios que ya habían firmado para la utilización de esos recursos. Entonces, que no vengan a decirnos ahora que no habían recursos ya pedidos para ese proyecto. Claro que sí, pero cuando les llega esos requerimientos a la Comisión de Reconstrucción, pues es cuando renuncian los comisionados, porque dicen, todos estamos pintados, ¿para qué hicimos un diagnóstico? ¿Para qué priorizamos en qué se requería el recurso? Si 3 diputados desde su escritorio nos vienen a decir en qué se va a gastar el dinero, no estamos de acuerdo. O sea, la ley estipulaba la Comisión de Gobierno, no específicamente los 3 diputados. No. Los 3 diputados. Tal cual. Es que eso era lo grave. Ni siquiera la Comisión de Gobierno, ni todo el Pleno, ni los 66, ni la propia Comisión de Gobierno. Decía el presidente, Leonel Luna, el secretario, Jorge Romero, y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Toledo, porque dijo Toledo, no me van a invitar al pastel, y entonces lo subieron al pastel, pero se atragantaron con el pastel. ¿Por qué el proyecto de ley se aprobó tal cual en el Pleno de la Asamblea y no se hizo reservas cuando precisamente en diciembre, en esta sesión maratónica, se aprobó el proyecto? Porque como siempre lo hacen, nunca bajan los dictámenes para que los revisen, los bajan al cuarto para la hora. Entonces, imagínate el dictamen de presupuesto de esta ciudad, son cientos de hojas. Pues nadie tiene capacidad para revisarlo en un par de horas, que eso es lo que hacen, lo que han venido haciendo permanentemente en esta legislatura y que nosotros hemos señalado como una irregularidad. Pero nosotros votamos en contra. Votamos en contra todo el presupuesto, incluyendo contra esa irregularidad, ese agandalle que diputados del PRD y del PAN se querían hacer, porque además ahorita estamos en un proceso político, en un proceso electoral, y es muy grave que 3 diputados que hoy pertenecen a un mismo frente, que tienen los mismos candidatos en la jefatura, en las alcaldías, en las diputaciones, en la jefatura de gobierno y en la presidencia de la República, tengan la facultad de designar 14,000 millones de pesos. Es peligrosísimo en un proceso electoral. Se votó en contra, pero no se hicieron reservas. No, pero votar en contra es estar en desacuerdo con un dictamen. Estuvimos en desacuerdo con todo el dictamen. Votar en contra es decir, todo lo que están presentando estamos en desacuerdo, incluyendo ese tema. Esa es una salida que Raúl Flores, bueno, o sea, es de risa. Lo que tiene que decir Raúl Flores y Leonel Luna y Jorge Romero y Toledo es: disculpen ciudadanos, disculpen capitalinos, nos agarraron con las manos en la masa, allá está el dinero, lo regresamos y no lo vamos a volver a hacer y ya nos vamos a portar bien. Eso es lo que deberían de decir ellos, en lugar de andar justificando lo indefendible. Bueno, a partir de esta modificación que se hizo el 22 de febrero pasado en la Asamblea Legislativa, ¿cómo se va a garantizar que estos recursos, que haya transparencia en esta bolsa? ¿Y cuál es la diferencia ahora del destino de esos recursos con la ley anterior y ahora con esta modificación? ¿Nos lo puede comentar después de esta pausa, diputado? Sí, claro, por supuesto. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Le recordamos que puede hacer contacto con nosotros al teléfono 53220300 o también a través de nuestras redes sociales en Twitter @CiudadTV212 y en Facebook Ciudad TV 21.2. Vamos a una pausa y continuamos hablando de reconstrucción de la Ciudad de México.
Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a Preguntas y Respuestas, este espacio que hacemos entre los dos, mitad y mitad, digámoslo así, entre ustedes, el público, y nosotros que le hacemos llegar sus dudas, comentarios, quejas y sugerencias a los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Le recordamos que puede hacer contacto con nosotros al teléfono 53220300 o también a través de nuestras redes sociales, en Twitter en @CiudadTV212 y en Facebook Ciudad TV 21.2, precisamente para que nos hagan llegar sus preguntas a nuestros legisladores de la Ciudad de México. El día de hoy tocaremos un tema que ha estado pues en el debate público en los últimos días: la reconstrucción de la Ciudad de México después del sismo del pasado 19 de septiembre. Como usted recordará, la Asamblea Legislativa aprobó el año pasado, por ahí de diciembre, el presupuesto de egresos 2018, en el que se estipulaba una bolsa de aproximadamente 8,000 millones de pesos de recursos para la reconstrucción de la capital del país. Hubo señalamientos sobre que no había tanta transparencia en el manejo de estos recursos públicos. El jefe de gobierno de la Ciudad de México envió una propuesta de modificación al presupuesto de egresos a través de la Ley de Egresos de la Ciudad de México 2018, y fue así como se logró pues transparentar esta bolsa de 8,000 millones de pesos. Para hablar sobre este tema, agradezco que el día de hoy nos acompañe aquí en el estudio el diputado César Cravioto. Él es coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional en la Asamblea Legislativa. Muy buenas noches, diputado. Gracias por estar con nosotros. Bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, vamos a hablar de un tema un tanto complicado: reconstrucción de la Ciudad de México y esta modificación que se hizo a partir de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bueno, decir que tanto en la Ley de Reconstrucción como en el presupuesto de egresos para este año 2018 se estipuló que este manejo de los recursos tenía que ser aprobado y supervisado no por la Asamblea Legislativa en su conjunto, sino por 3 diputados: el presidente de la Comisión de Gobierno, el secretario de la Comisión de Gobierno y el presidente de la Comisión de Presupuesto. Desde que se planteó esto en la Asamblea, pues nosotros votamos en contra porque nos parecía totalmente incorrecto, y después se inició una serie de reclamos ciudadanos, sociales. Los propios integrantes de la Comisión de Reconstrucción, el propio coordinador de esta Comisión de Reconstrucción y 3 comisionados más decidieron renunciar por este asunto. El propio jefe de gobierno pues se quejó de este agandalle que desde la Asamblea Legislativa se quería hacer con los recursos de la reconstrucción. El consejero jurídico del gobierno de la ciudad también habló del tema, y lo que ocurrió es que el jefe de gobierno mandó una iniciativa para echar atrás este asunto de los recursos, y se aprobó que estos recursos no fueran manejados por 3 diputados, sino que los manejara el gobierno de la ciudad. Y logramos también que en estas modificaciones que hubiera dentro de la Comisión de Reconstrucción una subcomisión, digamos, de seguimiento del presupuesto, del recurso, donde tenían que estar involucrados personas de la academia, de la sociedad civil y damnificados, que eso era muy importante. Desde la propia Ley de Reconstrucción nosotros peleamos para que estuvieran los damnificados en este proceso, lo sacaron. En el presupuesto de egresos peleamos para que estuvieran los damnificados, lo sacaron. Y ahora, después de este escándalo, logramos meter a los damnificados en esta subcomisión, digamos, de transparencia y de revisión de cómo se van a gastar el recurso de la reconstrucción. Entonces, digamos que fue redondito
lo que pudimos modificar en la Asamblea. Por eso no se me quita la sonrisa desde ese día. Muy bien. Hablando de este tema que usted califica como redondito, ¿le parece? Esta modificación se hizo el pasado 22 de febrero en el Pleno de la Asamblea Legislativa. ¿Le parece si vemos esta pieza de mi compañero Jesús González, que nos cuenta cronológicamente de qué se trata esta modificación a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y el decreto por el que se expide, así se llama, el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio del 2018? ¿Le parece, diputado? Muy bien. Vamos a ver. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó en lo general y en lo particular la propuesta del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que la Secretaría de Finanzas Capitalina sea la única encargada del Fondo para la Reconstrucción de la Ciudad de México, superior a los 8,000 millones de pesos. Se aprueba el dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda. Con este acto, la Asamblea Legislativa atiende una exigencia y reclamo de los ciudadanos, de la sociedad académica, de los medios de comunicación, el jefe de gobierno y en general de toda la sociedad, que expresan la pluralidad de opiniones en esta ciudad de derechos y libertades. Es responsabilidad de los diputados estar atentos y ser sensibles a la voz de los ciudadanos. Hoy se demuestra que personajes públicos que se comprometen con la honestidad y con sus semejantes pueden más que el poder faccioso de políticas tradicionales. Hoy, la lucha de damnificados que de manera organizada siguen peleando por sus derechos, por fin obtendrá una victoria en este recinto. Como parte de las modificaciones, el diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno, presentó una reserva con el consenso de los diferentes grupos parlamentarios, a fin de garantizar el debido seguimiento y vigilancia en la aplicación de los recursos. Con ese objetivo, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México se apoyará de un órgano de control social integrado por académicos, representantes de la sociedad civil y de personas damnificadas, que tendrán carácter honorífico designado por la propia comisión, conformado por 5 integrantes, y teniendo la obligación de informar trimestralmente al órgano legislativo de la Ciudad de México. Además, se establece que la Secretaría de Finanzas cuente con las previsiones necesarias para constituir e incrementar un fondo para proveer de seguros de vivienda de los contribuyentes del impuesto predial de la Ciudad de México. Este último artículo es muy importante porque permite que cada una de las viviendas de esta ciudad estén aseguradas en caso de siniestro. Y hago la acotación. Es un consenso de los distintos grupos parlamentarios que integramos esta 7ª legislatura. Tras la discusión, las modificaciones se aprobaron por unanimidad del Pleno en lo general y en lo particular y entrarán en vigor un día después de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En la Ciudad y el Mundo, Jesús González. Bueno, con esta modificación se quitó a la Asamblea Legislativa la autorización del destino, monto y uso de los recursos para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Diputado César Cravioto, aprovecho que está usted aquí con nosotros en el estudio para preguntarle. Hace unos días estuvo aquí el diputado Raúl Flores, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa, y él argumentaba que aún con antes de que se hiciera esta modificación al artículo 14 de la ley, la Asamblea no tiene esa facultad de decidir el destino de los recursos. Eso le toca a la Secretaría de Finanzas por ley. Bueno, esa es la irregularidad que se aprobó desde la Asamblea y por eso hubo este sismo en la Ciudad de México, este sismo político, vaya, en la Ciudad de México, porque era absolutamente indebido. No que la Asamblea, porque ni siquiera era la Asamblea en su conjunto, eran 3 diputados. Ahora que presentaron los videos, te darás cuenta que tanto el diputado Toledo como el diputado Luna pues subieron a la tribuna con cara un poco desencajada, porque fue a ellos, junto con el diputado Romero del PAN, a quien se les quitó el manejo de estos
casi 8,000 millones de pesos, más el excedente de las delegaciones, otros 6,000, estábamos hablando de 14,000 millones de pesos. Como yo les dije en tribuna, bueno, y si no había nada ilegal, ¿por qué votaron a favor? Y si no había nada ilegal, ¿por qué revirtieron lo que ya habían votado en diciembre? Claro que era una ilegalidad, lo saben, no hay forma de defender lo indefendible, lo quisieron defender, pero la sociedad capitalina supo, se enteró, se dieron cuenta de la gandalla que querían hacer de estos recursos y nosotros pedimos por oficio al propio Leonel Luna y al secretario de Finanzas que nos entregaran los oficios que ya habían firmado para la utilización de esos recursos. Entonces, que no vengan a decirnos ahora que no habían recursos ya pedidos para ese proyecto. Claro que sí, pero cuando les llega esos requerimientos a la Comisión de Reconstrucción, pues es cuando renuncian los comisionados, porque dicen, todos estamos pintados, ¿para qué hicimos un diagnóstico? ¿Para qué priorizamos en qué se requería el recurso? Si 3 diputados desde su escritorio nos vienen a decir en qué se va a gastar el dinero, no estamos de acuerdo. O sea, la ley estipulaba la Comisión de Gobierno, no específicamente los 3 diputados. No. Los 3 diputados. Tal cual. Es que eso era lo grave. Ni siquiera la Comisión de Gobierno, ni todo el Pleno, ni los 66, ni la propia Comisión de Gobierno. Decía el presidente, Leonel Luna, el secretario, Jorge Romero, y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Toledo, porque dijo Toledo, no me van a invitar al pastel, y entonces lo subieron al pastel, pero se atragantaron con el pastel. ¿Por qué el proyecto de ley se aprobó tal cual en el Pleno de la Asamblea y no se hizo reservas cuando precisamente en diciembre, en esta sesión maratónica, se aprobó el proyecto? Porque como siempre lo hacen, nunca bajan los dictámenes para que los revisen, los bajan al cuarto para la hora. Entonces, no, imagínate el dictamen de presupuesto de esta ciudad, son cientos de hojas. Pues nadie tiene capacidad para revisarlo en un par de horas, que eso es lo que hacen, lo que han venido haciendo permanentemente en esta legislatura y que nosotros hemos señalado como una irregularidad. Pero nosotros votamos en contra. Votamos en contra todo el presupuesto, incluyendo contra esa irregularidad, ese agandalle que diputados del PRD y del PAN se querían hacer, porque además ahorita estamos en un proceso político, en un proceso electoral, y es muy grave que 3 diputados que hoy pertenecen a un mismo frente, que tienen los mismos candidatos en la jefatura, en las alcaldías, en las diputaciones, en la jefatura de gobierno y en la presidencia de la República, tengan la facultad de designar 14,000 millones de pesos. Es peligrosísimo en un proceso electoral. Se votó en contra, pero no se hicieron reservas. No, pero votar en contra es estar en desacuerdo con un dictamen. Estuvimos en desacuerdo con todo el dictamen. Votar en contra es decir, todo lo que están presentando estamos en desacuerdo, incluyendo ese tema. Esa es una salida que Raúl Flores, bueno, o sea, es de risa. Lo que tiene que decir Raúl Flores y Leonel Luna y Jorge Romero y Toledo es: disculpen, ciudadanos, disculpen, capitalinos, nos agarraron con las manos en la masa, allá está el dinero, lo regresamos y no lo vamos a volver a hacer y ya nos vamos a portar bien. Eso es lo que deberían de decir ellos, en lugar de andar justificando lo indefendible. Bueno, a partir de esta modificación que se hizo el 22 de febrero pasado en la Asamblea Legislativa, ¿cómo se va a garantizar que estos recursos, que haya transparencia en esta bolsa? ¿Y cuál es la diferencia ahora del destino de esos recursos con la ley anterior y ahora con esta modificación? ¿Nos lo puede comentar después de esta pausa, sí, diputado? Claro, por supuesto. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Les recordamos que puede hacer contacto con nosotros al teléfono 53 22 0300 o también a través de nuestras redes sociales en Twitter @CiudadTV212 y en Facebook Ciudad TV 21.2. Vamos a una pausa y continuamos hablando de reconstrucción de la Ciudad de México. Continuamos en preguntas y respuestas, es este espacio que hacemos entre los dos, usted
y nosotros aquí en Ciudad TV 21.2, que le hacemos llegar a los diputados de la Asamblea Legislativa todas sus dudas, comentarios, quejas, ¿por qué no? Y sugerencias. Solo basta con que haga contacto con nosotros al teléfono 5322-0300 o también a través de nuestras redes sociales en Twitter, @Ciudad TV 212 y en Facebook, Ciudad TV 21.2. El día de hoy nos acompaña en el estudio el diputado César Cravioto. Él es coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y estamos hablando de esta modificación que se hizo el 22 de febrero pasado a la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre. Ahora sí, diputado, después de esta modificación que se realiza en el Pleno de la Asamblea, ¿cuál es la diferencia en el destino de estos casi 8,000 millones de pesos para la reconstrucción de la ciudad en comparación con la ley anterior? Bueno, nada más para precisarte, no se modificó la ley de reconstrucción, lo que se modificó fue el presupuesto de egresos. ¿Y cuál es la diferencia? Que en lugar de que 3 diputados decidan el destino de ese recurso, el destino de ese recurso lo va a decidir el diagnóstico que hizo la Comisión de Reconstrucción y los propios comisionados de reconstrucción y subcomisión que hicimos para supervisar el recurso, que van a ser, insisto, académicos, personas de la sociedad civil y damnificados. Entonces, por supuesto que tiene más candados que sea la firma solo de 3 diputados. Entonces, que además son 3 candidatos. Hoy esos 3 diputados son candidatos de sus partidos a diputados federales. En lugar de hacerlo así, pues va a ser la Comisión de Reconstrucción junto con damnificados los que van a decir, a ver, el recurso se va a utilizar para esto, esto y esto. ¿Qué pasará con esos recursos ahora que pues ha habido renuncias en la Comisión de Reconstrucción? No hay comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México hasta este momento. Esa es una buena pregunta. Yo voy a buscar al secretario de Gobierno, que el jefe de Gobierno lo designa como responsable del tema de la reconstrucción, para ver qué está pensando el Gobierno, si invitar a nuevos comisionados, sí pedirles a los comisionados que renunciaron que regresen, sí, cómo se va a rehacer esto. Lo que sí te puedo decir, Vianey, es que es muy importante que se retomen los trabajos de la reconstrucción. No hay que dejar de lado lo más importante, que es hay miles de capitalinos que hoy no tienen una casa, que hoy están viviendo en las calles, que hoy no saben si se les va a dar recurso a fondo perdido o crédito, o cómo va a ser el apoyo que se les va a dar. Hay todavía cientos o decenas de kilómetros de avenidas en esta ciudad y de calles en esta ciudad que están cerradas porque no se puede transitar. Hay todavía cientos de escuelas en esta ciudad que no se han regresado a las clases. O sea, hay muchas tareas por hacer. Entonces, bueno, ahorita ganamos algo que es la liberación de esos recursos. Ahora, pues ya se tiene que hacer un dictamen de para dónde van esos recursos y tiene que ser algo absolutamente transparente. No ya una vez gastado el dinero. Lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad ahora que ya las cosas están en su cancha, es decir, a ver, los 7,000, 8,000 millones de pesos van a ir 100 millones para esto, 50 para esto, 20 para esto, 30 para esto, y nos tienen que informar a los diputados y a la sociedad en su conjunto de dónde se van a destinar los recursos. ¿Por qué? Porque, insisto, ahorita está entremezclado el tema político electoral. Y no queremos que se diga, a ti sí te reconstruyo tu casa porque eres de tal partido y a tu vecino no porque es de otro partido, o a ti sí porque vas a votar por un candidato y a ti no porque dices que te vas a abstener de votar. Entonces no puede ser así, por lo tanto tiene que haber mucha transparencia en cómo se van a utilizar los recursos. ¿Cómo se va a garantizar que se transparente el ejercicio de estos recursos desde la Asamblea Legislativa? Bueno, la Asamblea tiene por responsabilidad verificar la utilización de todos los recursos de la ciudad a través de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Ese es un órgano que le reporta a la Asamblea y
el auditor superior tiene que estar metido en ello. De hecho, ahora que se dio la crisis, a otro que le giramos un oficio fue al auditor superior de la Ciudad de México diciéndole, te tienes que meter, o sea, no tienes que esperar a que el próximo año toque que se va a auditar el dinero de la reconstrucción. No, desde ahorita te tienes que meter para que se audite. ¿Eso a quién le importa? Le debe de importar más. Obviamente a todos los damnificados, a toda la sociedad, pero también al gobierno. Debe ser el más interesado en que sea lo más transparente, en que sea lo más... que nadie pueda poner un pero de cómo se decidió que se fuera a este proyecto y no a otro proyecto del tema de reconstrucción, porque al fin de cuentas tampoco es que 7,000 y fracción de millones de pesos van a resolver todo lo de la reconstrucción. O sea, nosotros por eso hablábamos de 35,000 millones. 7,000 y fracción van a ser una parte. Entonces, si no va a alcanzar para todo, tiene que haber mucha transparencia de por qué se priorizó una cosa y no otra cosa. Por ejemplo, el comisionado Becerra, el que renunció, decía, hay más de 200 edificios que se tienen que demoler y solo me autorizaron recurso para 50. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber 150 edificios que ya sabemos que se pueden caer en cualquier momento y los vamos a dejar de pie. Eso sería una gran irresponsabilidad. Imagínate dejar de pie 150 edificios que ya sabemos que no pueden mantenerse en pie, que se tienen que tirar. Pues tirémoslos de una vez. ¿Por qué nos vamos a esperar a que suceda una tragedia? Claro. Diputado, ¿cómo va a funcionar este nuevo órgano, por decirlo así, que ustedes lograron con esta modificación al presupuesto de egresos del 2018? Está ya la Comisión para la Reconstrucción y hablaba de otro órgano en el que están involucrados ya los damnificados directamente. Bueno, lo que dice como quedó en la ley, que habrá esta subcomisión para vigilar el destino de los recursos, que serán integrados por 5 personas, académicos, personas de la sociedad civil y damnificados. Que eso es parte de lo que ya tenemos que trabajar con el gobierno de la ciudad. O sea, ¿quién los elegiría? Bueno, no dice específicamente, bueno, sí dice que tienen que ser la propia comisión quien los designe. Pero si no hay comisión, pues primero tenemos que reintegrar la comisión. Esa es la parte que yo me urge hablar con el secretario de Gobierno para ver cómo se va a operar esto. Pero de que es necesario que se reintegre la comisión y esta subcomisión y la propia responsabilidad que va a tener la Secretaría de Gobierno en este sentido es urgente. Muy bien, nos queda un espacio de 2 minutitos, diputado, pero antes de irnos, está en puerta ya un periodo ordinario en la Asamblea Legislativa, ya tenemos una modificación en el presupuesto de egresos 2018 respecto a estos recursos para la reconstrucción y ya hay una ley para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México. Desde la bancada de Morena, ¿qué se va a hacer en el siguiente periodo para apoyar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre? Bueno, pues verificar, insisto, que los recursos fluyan lo más rápido posible, lo más transparentemente posible, que no se politice, que no se le dé un manejo político electoral al asunto y que este recurso se pueda integrar con otros recursos desobrantes del gobierno para que tengamos más apoyo a los damnificados. Y también lo que estamos haciendo es juntar todas las peticiones que nos han llegado y se los vamos a hacer llegar por lo pronto al secretario de Gobierno. Ya le hemos hecho llegar algunos oficios, pero le vamos a hacer llegar toda una caja con peticiones y le vamos a solicitar que nos responda o que se atienda directamente a estos damnificados. O sea, eso es parte de nuestro trabajo. Estando en territorio, pues nos llegan muchas peticiones de ciudadanos. Hay que recordar que de las delegaciones más afectadas, en casi todas ellas hay diputados de Morena. En Iztapalapa, en Tláhuac, en Xochimilco, en Tlalpan, en Cuauhtémoc, que fueron de las delegaciones más afectadas, en todas tenemos diputados. Por lo tanto, nos llegan muchas peticiones de damnificados. Entonces vamos a verificar, vamos a estar sobre el gobierno de la ciudad para que se atiendan todas estas peticiones que son, insisto, cientos. Claro, está también en puerta un proceso electoral, hay cambios ya en el gabinete del gobierno de la Ciudad de México, también va a haber cambios en la Asamblea Legislativa. ¿Hay garantía de que el proceso de reconstrucción no va a quedar paralizado? Por lo menos eso verificarán los diputados de la Asamblea.
Así es, yo espero terminar mi gestión como diputado y yo seré el primero interesado en que no afecte al proceso de reconstrucción, pedirle cuentas al gobierno de la ciudad, estar en comunicación constante con los damnificados por si a alguno no le llega el apoyo, pues acompañarlo a hacer las gestiones con el gobierno de la Ciudad de México. Muy bien, diputado César Cravioto, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Diana, y muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues hasta aquí llegamos con preguntas y respuestas. Mándenos sus quejas, comentarios a nuestras redes sociales o a nuestro teléfono 5322-0300. Muy buenas noches.